es el caso de soluciones. ¿Está la imagen ya en la pantalla de ustedes? Sí, profe. Perfecto. El tema es disoluciones o soluciones. Es exactamente lo mismo. Esto les digo para que lo tengan presente. En este caso en particular, lo que vamos a ver fundamentalmente son soluciones cuyo solvente es el agua. Es decir, una solución puede estar formada por soluto o solutos y solvente, un solo solvente. El solvente que vamos a trabajar es el agua, por lo tanto la vamos a denominar soluciones acuosas. Bueno, a veces me piden la bibliografía, acá en la pantalla tienen la bibliografía, pero la realidad es que como estamos en esta época tan particular, yo considero que entendiéndola y comprendiéndola bien a la diapositiva que les pongo al alcance de ustedes con algún complemento, va a ser suficiente para los exámenes que ustedes puedan rendir. De todas maneras, yo ya les he dicho que pueden consultarme lo que sea necesario, es decir, fijamos un día y analizamos las dudas que puedan tener, me avisan con anterioridad. Los ítems que vamos a ver están dentro de sistemas materiales, que ya hemos visto en la primera clase, soluciones, los tipos de soluciones, concentraciones de las soluciones, que pueden ser en gramos por litro, masa en masa, masa en volumen, molaridad, fracción molar. Vamos a ver la preparación de una disolución, fenómenos de disolución, algo sobre solubilidad, y este punto de propiedades coligativas no lo vamos a ver hoy porque entra dentro de otra clase, una clase cuando veamos estado líquido y que va a abarcar toda una clase. Haciendo un repaso, nosotros habíamos visto dentro del sistema material las sustancias puras y las mezclas. Sí. Disculpe que le interrumpa a los alumnos que están en sala de espera. ¿Cómo? Están en espera para ingresar a la clase. Que lo acepten. Ese es el problema que ya les he dicho. Yo los espero, tiene que haber una diferencia. Tenemos el sistema material, tenemos las sustancias puras, y dentro de las sustancias puras tenemos el elemento y el compuesto. El elemento no se puede dividir porque perdería su identidad. El elemento es fundamentalmente, por ejemplo, el sodio, que ocupa el lugar número 11 y que tiene 11 protones que le da identidad. A eso debe agregarse la cantidad de electrones, que también es 11, y la cantidad de neutrones que ya hemos visto. El compuesto está constituido por uno o más elementos. Por ejemplo, tienen sulfato de sodio o cloruro de sodio, el cual sí puede descomponerse y producir cloro más sodio. Por otra parte tenemos las mezclas que pueden ser de dos características, pueden ser mezclas homogéneas, es decir, que están constituidas por una sola fase, y mezclas heterogéneas que están constituidas por varias fases. Y un tipo muy particular de soluciones son
las mezclas coloidales y las suspensiones que veremos más adelante. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas, tal que el tamaño molecular de las partículas sea inferior a 10 a la menos 9 del metro o 10 a la menos 7 del centímetro, que es lo que percibe el microscopio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad, si nosotros tenemos una solución y a esa solución la sometemos a un proceso de destilación, vamos a obtener, por ejemplo, en una solución que puede ser la tinta, agua, y por otro lado nos va a quedar un residuo que es el colorante que le da ese color a la tinta. Por otra parte, referido a las mezclas coloidales, dice que el tamaño va de 10 a la menos 9 del metro a 2 por 10 a la menos 7 del metro. Y finalmente la suspensión es del orden de 2 por 10 elevado a la menos 7 del metro. ¿Cómo está constituida una solución? Una solución está constituida por un soluto y un solvente o disolvente. Se dice que el soluto es el que se encuentra en menor proporción en general, pero podemos tener solutos que no sean sólidos, sino sean líquidos, como por ejemplo una solución de etanol, que es lo que ustedes preparan, por ejemplo, para sanitizarse. Y por otro lado, un disolvente o solvente, que es el que está en mayor proporción y es el medio de dispersión. El solvente que vamos a usar, o disolvente, en las soluciones, es el agua. Es el solvente universal, pero podemos tener solventes orgánicos, como por ejemplo el hexano, el hectano, el benceno, etc. ¿Cómo se clasifican las soluciones o las disoluciones? Según el número de componentes, según el estado físico del soluto y el solvente, según la proporción de los componentes, es decir, las cantidades que tenemos de soluto y solvente, y según el carácter molecular de los componentes. Según el número de componentes, las soluciones son binarias, es decir, que están formadas por un soluto y un solvente. Pueden ser ternarias, las cuales están constituidas por un solvente y varios solutos. Y pueden ser de multicomponentes, que están constituidas por un solvente y muchos solutos. Las ternarias están constituidas por dos solutos y un solvente. Según el estado físico de soluto y solvente, las soluciones que tenemos son, por ejemplo, la solución gas en gas. La solución soluto-gas en gas es el aire. Puede ser líquido-gas, por ejemplo, la niebla, es decir, cuando tenemos agua en el aire, en la atmósfera. Sólido en gas, cuando tenemos humo, cuando tenemos ese residuo negro de cuando se quema la maleza o la caña. Podemos tener gas líquido, que es el dióxido de carbono en agua. Sería la soda. Podemos tener líquido, que es el caso del petróleo. Podemos tener sólido líquido, que es azúcar en agua
o puede ser cloruro de sodio, que es la sal en agua. Podemos tener gas sólido, que sería hidrógeno en platino. Podemos tener líquido sólido, que es las amalgamas, por ejemplo, mercurio en cobre. Y podemos tener sólido sólido, que son las aleaciones, por ejemplo, el bronce. De estas, las que nosotros vamos a trabajar son las líquido-líquido y las sólido-líquido. Son, en general, las que vamos a trabajar fundamentalmente en los problemas. Según la proporción de los componentes, las soluciones se clasifican en diluidas, que tienen poca cantidad de soluto, es decir, una gran cantidad de solvente y poca cantidad de soluto. Concentradas, donde estamos aumentando la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente, y saturadas, que no admiten mayor concentración de soluto. Cuando preparan ustedes una solución, se levantan a la mañana temprano, y cuando se levantan a la mañana temprano, preparan el café, o preparan el té, o preparan el mate cocido. Y comienzan a endulzar, le agregan una cucharadita de azúcar, que es sacarosa, mezclan. El objetivo de mezclar es fundamentalmente para que las moléculas de soluto y de solvente interactúen, porque eso va a producir la disolución. Entonces ustedes al mezclar están aumentando la posibilidad de los choques entre las moléculas de soluto y solvente. En general podemos decir que las moléculas de solvente son bastante más livianas que las moléculas de soluto. Agregamos 2 cucharadas, 3 cucharadas y agregamos N cantidad de cucharadas. Por más que mezclemos, vamos a observar en el fondo de la taza del mate cocido que tenemos un residuo de azúcar sólida sin diluir. ¿Y eso es por qué? La razón es porque la solución se ha saturado, no admite mayor cantidad de azúcar, por lo tanto, lo que tiene en el fondo es un precipitado. Ahora, por el carácter molecular de los componentes, las soluciones se van a clasificar en soluciones conductoras de la corriente eléctrica y soluciones no conductoras de la corriente eléctrica. Ustedes saben que la conducción de la corriente eléctrica se realiza mediante iones. Los iones son los portadores de carga eléctrica. Y recordemos que es un ion. Un ion es un átomo o grupo de átomos que está cargado eléctricamente. Está cargado eléctricamente positivamente porque tiene mayor cantidad de protones que de electrones, o negativamente porque tiene mayor cantidad de electrones que de protones. Es decir, ha perdido la electroneutralidad, neutralidad cero. Esas son conductores de la corriente eléctrica y no conductores cuando el soluto no está ionizado, no conducen la corriente eléctrica. En general, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un artefacto eléctrico, nosotros decimos que no agarra la corriente eléctrica. ¿Cuál es la razón? Fundamentalmente porque el agua que consumimos, el agua del caño, es conductora, fundamentalmente porque tiene sales, y esas sales son las que conducen la corriente eléctrica. La corriente eléctrica dentro de nuestro cuerpo produce la disociación de nuestra sangre y por lo tanto, lamentablemente, nos mata. Las no conductoras generalmente son sustancias orgánicas, es decir, que no se disocian, no se ionizan. Por lo tanto, al no haber iones,
no hay portadores de carga eléctrica. En general son sustancias orgánicas, por ejemplo, los ciclados, como pueden ser el benceno, tolueno, etc. Las soluciones. Lo que vamos a analizar fundamentalmente es la concentración, es decir, la relación entre la cantidad de soluto respecto a la cantidad de solvente o la cantidad de solución. Y la disolución que tenemos para los análisis volumétricos. Dentro de las medidas de concentración, es decir, la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, o la cantidad de soluto en el volumen o en el volumen o masa de la solución, tenemos unidades físicas y unidades químicas. Siempre preguntan si cuáles son más exactas para medir la concentración, si las unidades físicas o las unidades químicas. Las unidades físicas son másicas y las unidades químicas son volumétricas. Las unidades másicas no están afectadas, por ejemplo, por la temperatura. Las unidades químicas, que son volumétricas, sí están afectadas por la temperatura. Entonces, para trabajos científicos, siempre es conveniente trabajar con unidades físicas. Y tenemos, por ejemplo, el porciento tanto en peso, masa sobre masa, masa de soluto sobre masa de solución, volumen sobre volumen, es decir, mililitros de soluto sobre mililitros de solución, masa sobre volumen, gramos de soluto sobre volumen de solución. Luego tenemos la molaridad, que la definimos como los moles de soluto por litro de solución. La normalidad, número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. La molaridad, moles de soluto por kilogramos de solvente. Y la fracción molar, que son los moles de soluto sobre los moles totales de solución. Acá introducimos la palabra moles y debemos recordar en las primeras clases que eran los moles. Los moles eran la masa de sustancia sobre la masa molecular de esa sustancia. Ya sabemos, tenemos en claro que en un mol de una sustancia hay el número de Avogadro de esa sustancia, es decir, 6,02 por 10 elevado a la 23. Mol es lo cual nosotros habíamos definido como la cantidad de sustancia que contenía tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Cuántos átomos o entidades elementales hay en 12 gramos de carbono 12? 6,02 por 10 elevado a la 23, es decir, el número de Avogadro. También vamos a ver los factores que van a afectar esa solubilidad y vamos a tener que las soluciones van a ser insaturadas, es decir, que van a admitir soluto suficiente para que se disuelva en el solvente dado. Saturadas es cuando ya no admite más cantidad de solutos, están en el límite de solubilizar ese soluto. Y sobresaturadas es un equilibrio metaestable cuando la cantidad de soluto solubilizado en el solvente es mayor a la saturación. Esa saturación va a depender de la temperatura. Entonces, volviendo de nuevo, tenemos que la forma de expresar la concentración es gramos por litro
por ciento en masa, por ciento masa en volumen, molaridad, normalidad, fracción molar, molalidad. Concentración de gramos por litro. Expresa los gramos de soluto por cada litro de solución. La concentración en gramos por litro es la masa de soluto sobre el volumen de solución. Por ejemplo, nosotros tenemos una solución de cloruro de sodio. Esa solución binaria de cloruro de sodio está formada por un soluto que es cloruro de sodio y un solvente que es agua. Les vuelvo a reiterar que las soluciones con las que vamos a trabajar son soluciones acuosas, donde el solvente es agua. Entonces, en ese caso, en esta concentración de gramos por litro, vamos a tener la cantidad en gramos que yo tengo de cloruro de sodio en el volumen total de la solución, expresado en litros. Otra forma de expresar la concentración es el tanto por ciento en masa. Expresa la masa de soluto sobre la masa total de solución. Entonces, ¿nosotros cómo expresamos? Decimos, por ejemplo, que tenemos 10 gramos de soluto en, supongamos, 50 gramos de solución. Esa masa, 50 gramos de solución, va a estar dada por la masa del soluto más la masa del solvente. Como nosotros queremos llevarla a 100, vamos a decir, en 100 gramos de solución vamos a tener X gramos de soluto. Y eso es el porciento en masa. Masa sobre masa. Masa de soluto sobre masa total de solución. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, cuando expresamos que tenemos una solución, por ejemplo, de ácido clorhídrico al 10% masa sobre masa. ¿Qué significa 10% masa sobre masa? Que tengo 10 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de ácido clorhídrico más agua, es decir, solución. Otra forma de expresar también es masa sobre volumen, es decir, la cantidad de soluto que yo tengo en 100 partes de solución. Podría ser, por ejemplo, que tengo una solución de ácido clorhídrico 20% masa sobre volumen. ¿Qué significa? Que tengo 20 gramos de ácido clorhídrico soluto en 100 mililitros de solución. Ácido clorhídrico más agua. Ya saben que la solución está formada por un soluto y un solvente. La otra forma de expresar la molaridad expresa en este caso el número de moles de soluto por litro de solución. La molaridad, como su definición lo expresa, es número de moles de soluto sobre volumen de solución. Pero definido de esta manera la molaridad, el volumen tiene que ser expresado en litros, no en mililitros. Entonces, saben ustedes que el número de moles de soluto es la masa de soluto sobre el peso molecular del soluto o la masa molecular del soluto y por el volumen de solución expresado en litros. Si tenemos una solución de ácido sulfúrico, por ejemplo, significa que de ácido sulfúrico 15 molar
significa que tengo 15 moles de soluto sobre el volumen de solución expresado en litros, es decir, por litro de solución. 15 moles por litro de solución. A su vez, ustedes saben que los moles es la masa sobre el peso molecular, entonces van a tener que la masa 15 molar son 15 gramos y el peso molecular es el peso molecular del ácido sulfúrico, que ustedes lo sacan de tabla, suman azufre, suman el oxígeno multiplicado por 4 y 2 del hidrógeno y nos da 98. Por ejemplo, acá tenemos, es bastante difícil trabajar virtualmente, pero por ejemplo tenemos un problema. Una solución dice contiene 12 gramos de ácido sulfúrico en 48 gramos de agua y su densidad es de 1,14 gramos por mililitro. Exprese la concentración de ese ácido sulfúrico y les da ahí masa sobre masa, masa sobre volumen, molaridad, normalidad, molalidad, fracción molar. Vamos a ver el primer caso. Masa sobre masa. Masa sobre masa. Quiere decir la masa que tengo de soluto en 100 partes de la solución. La solución que tengo es ácido sulfúrico más agua. El ácido sulfúrico es el soluto, el agua es el solvente. Entonces, tengo 12 gramos de ácido sulfúrico en 48 más 12, es decir, en 60 gramos de solución. 12 más 48 son 60, 60 gramos de solución. En 100 gramos de solución, por eso lo queremos referir al porciento masa sobre masa, me tiene que dar X. Si ustedes hacen la operación, les tiene que dar un 20%. 20% masa sobre masa. Por ciento masa sobre volumen. Entonces, acá lo que tengo que ver ya explica el masa de soluto sobre volumen de solución. Entonces tengo que ver qué volumen de solución son los 48 más 12, es decir, 60 gramos de solución. Para eso nos dan la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Masa de solución sobre volumen de solución. ¿Qué masa de solución tengo? 60 gramos. Entonces, si la densidad es masa sobre volumen, para saber el volumen, lo divido en la densidad y voy a saber qué volumen es equivalente a los 60 gramos de solución. Entonces, cuando saque eso, voy a decir, tengo 12 en ese volumen de solución. En 100 mililitros de solución o 100 litros de solución, con 100 mililitros se expresa generalmente, voy a tener X. Y seguramente les va a salir 22,8 masa sobre volumen. La molaridad, habíamos dicho que era el número de moles de soluto por litro de solución. El número de moles era la masa de soluto sobre el peso molecular del soluto. Por lo tanto, vamos a tener
12, que son los gramos de soluto, sobre el peso molecular, que es 98, que ustedes lo sacan de la tabla periódica. Y el volumen de solución, pues el volumen de solución lo hemos sacado hace rato a través de la densidad, donde hemos puesto 60, que es la masa de solución, sobre la densidad y nos daba el volumen. De esa manera vamos sacando, digamos, y aplicando las ecuaciones de estos problemas. Esto, por supuesto, fundamentalmente van a ver en la parte práctica, porque es una clase eminentemente práctica. Ya el ingeniero Viera y en el laboratorio les van a explicar bien cómo se resuelven estos problemas para calcular concentraciones de soluciones. Por ejemplo, este les dice cuál es la molaridad de una disolución obtenida al disolver 12 gramos de cloruro de sodio en agua, hasta obtener 250 mililitros de solución. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la solución que tenemos. Tenemos una solución de cloruro de sodio que está constituida por cloruro de sodio soluto más agua, que es el solvente. El total que nosotros tenemos son 12 gramos de soluto en una cantidad de agua. Entonces, veamos. Saquemos primero el número de moles que yo tengo en 12 gramos de cloruro de sodio. Para eso voy a dividir la masa, 12 gramos, en el peso molecular del cloruro de sodio. El cloro es 35,5, el sodio es 23, nos da 58,5, 58,44 gramos por mol. Gramos se va con gramos y nos queda en mol. Tengo 0,2 moles de cloruro de sodio. La molaridad de la solución será 0,2 moles sobre el volumen, que no se olviden, por favor, tiene que estar expresado en litros. Es decir, 0,250 litros. Hay que pasar estos mililitros a litros. Hacemos la operación y nos da 0,8 molar. ¿Qué significa 0,8 molar? Significa que tengo 0,8 moles de soluto, cloruro de sodio, en 1 litro de solución, cloruro de sodio más agua. La relación entre la molaridad con el porciento en masa y densidad de la solución, tenemos que el porciento es masa de soluto sobre la densidad de la solución por 100. Nos queda 100 por la masa de soluto sobre el volumen de la solución por la densidad de la solución. Despejando y sustituyendo en la fórmula de molaridad, ustedes hacen las operaciones correspondientes, nos quedará masa de soluto sobre peso molecular de soluto, volumen de la solución. Veamos la aplicación. ¿Cuál será la molaridad de una solución de amoníaco al 15% en masa o peso de densidad 920 kilogramos por metro cúbico? Es lo mismo que ustedes pongan 920 gramos por litro.
Entonces la molaridad será 920 por 15, 15% sobre 100 por 17, que es el peso molecular del amoníaco. Y nos da 8,11 molar. Bueno, acá, la clase pasada, nosotros habíamos visto pureza, que acá se le llama riqueza, que es exactamente lo mismo. Habíamos visto rendimiento y también habíamos visto el reactivo limitante. La riqueza, las sustancias que se usan en el laboratorio contienen impurezas. Era lo que yo les había dicho cuando trabajamos, por ejemplo, con una sustancia, como puede ser cromato de potasio, podemos decir que tiene una pureza del 80%. Para preparar una solución se necesita saber qué cantidad de soluto puro se añade. Soluto puro, sin impureza. ¿Por qué? Porque el grado de pureza es lo que va a reaccionar. El resto es inerte. Entonces, ¿cuál es el índice de pureza o riqueza, como se expresa? Es la masa de sustancia que nosotros tenemos pura sobre la masa de sustancia comercial, es decir, la masa de sustancia con impureza, por 100. De donde ustedes van a sacar que la masa de sustancia comercial es la masa de sustancia pura sobre el grado de pureza por 100. Por ejemplo, veamos en este caso cómo se prepararía 100 mililitros de una solución 0,15 molar de hidróxido de sodio en agua a partir del hidróxido de sodio comercial, que tiene una pureza del 95%. Es decir, en 95 partes son las que van a reaccionar. El 5% es inerte, no participa de la reacción. Entonces, tenemos la molaridad. Recuerden que la molaridad es el número de moles por litro de solución. A su vez, el número de moles es la masa de sustancia sobre el peso molecular de la sustancia sobre el volumen expresado en litros. Por lo tanto, la masa de la sustancia va a ser la molaridad que nos dan, que es 0,15, por el peso molecular de esa sustancia, que es hidróxido de sodio, y por el volumen de la solución. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos una solución donde el soluto es el hidróxido de sodio y el solvente es el agua. Y eso constituye una solución 0,15 molar. Entonces tenemos la molaridad, que es 0,15 moles por litro, por 40, que es el peso molecular del hidróxido de sodio, 23 del sodio, más 16, más 1, 17, que hace 40 gramos por mol. Y tenemos 100 mililitros. Recuerden ustedes que el volumen debe ser expresado en litros, por lo tanto 100 mililitros es 0,1 litros. Hacemos la operación y nos sale 0,60 gramos de hidróxido de sodio puro. Ahora, el hidróxido de sodio comercial es la masa de sustancia pura sobre el porcentaje de pureza que tiene. Entonces,
¿Por qué? Porque lo que nosotros disponemos es del comercial, del impuro. Entonces vamos a tener 0,60 gramos de hidróxido de sodio por 100 dividido en 95, lo cual, dividido en 0,95, disculpe, lo cual nos da 0,63 de hidróxido de sodio comercial. Ustedes ven que la parte de impureza le agrega masa a lo que nosotros disponemos. Nosotros necesitamos 0,60 gramos puro y vamos a necesitar del que tenemos comercial 0,63 gramos para que se prepare 100 mililitros, 0,15 molar de hidróxido de sodio. Por ejemplo, acá tenemos 250 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 2 molar, sabiendo que el ácido clorhídrico tiene un grado de riqueza del 35% y una densidad de 1,18. ¿Qué quiere decir 35%? Que 35 gramos de ácido clorhídrico es lo que va a reaccionar. El resto, es decir, 65%, es inerte. En este caso en particular será agua, que no participa en la reacción. Sacamos la masa de ácido clorhídrico que nosotros tenemos puro, que será la molaridad, por el peso molecular y por el volumen. La molaridad es 2 molar. El peso molecular es 35,5 más 1, me da 36,5 gramos por mol. Y el volumen son 250 mililitros pasados a litro, son 0,25 litros. No se olviden que la molaridad es expresada en litros. Esto nos da 18,3 gramos de ácido clorhídrico puro, que equivale esos 18,3 gramos de ácido clorhídrico puro a 52,3 gramos del ácido clorhídrico comercial de riqueza o de concentración 35%. Esta, más que la concentración, es el grado de pureza que tiene ese ácido clorhídrico comercial. El volumen es masa sobre densidad. La masa es la cantidad de ácido clorhídrico comercial sobre la densidad, que es 1,18, y nos da 44,3 mililitros. Quiere decir que nosotros, para preparar este ácido clorhídrico 250 mililitros 2 molar, debemos sacar 44,3 centímetros cúbicos o mililitros del ácido clorhídrico comercial, lo ponemos en un matraz y vamos a enrasar ese matraz de 250 mililitros con agua destilada, y tendremos preparada 250 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar. La otra medida de concentración es la fracción molar. La fracción molar expresa el cociente entre el número de moles de soluto y el número de moles totales. Para una solución binaria, es decir, constituida por un solvente, pero un soluto más un solvente, vamos a tener la fracción molar de soluto, que será el número de moles de soluto sobre el número total de moles, que es el número de moles de soluto más el número de moles de solvente. También podemos sacar la fracción molar del solvente, que será el número de moles del solvente sobre el número total de moles. Desde ya, si hacemos las operaciones matemáticas, la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente nos tiene que dar 1.
Acá tenemos fracción molar de soluto más fracción molar del solvente que nos da 1. ¿Esto qué significa? Esto significa que determinada la fracción molar, sea de soluto o de solvente, tenemos 1 menos eso, nos tiene que dar la fracción molar del otro integrante. Estamos hablando para una solución binaria, es decir, constituido por un soluto y un solvente. Yo les había dicho, más allá de que acá no vamos a trabajar en problemas, que las soluciones pueden ser ternarias, es decir, formadas por 2 solutos y un solvente, o de multicomponente, es decir, formada por I cantidad de solutos y un solvente. Si hubiera más de un soluto, siempre ocurrirá que la suma de todas las fracciones molares de todas las especies en disolución tiene que dar como resultado 1. Por ejemplo, aquí les dice calcular la fracción molar de metano y etano en una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano y comprobar que la suma de ambas es la unidad. Entonces nosotros vamos a tener para el número de moles de metano 4 sobre 16. 16 carbono 12 más 4, 16, es el peso molecular del metano. Nos da 0,25 moles. Y para el etano tendremos 6 gramos que tengo sobre el peso molecular del etano, que es 30, y nos da 0,20 moles. Entonces, la fracción molar del metano será 0,25 moles, el número de moles de metano, por el número total de moles, es decir, metano más etano, y nos da 0,56. Si queremos sacarla para el etano, vamos a tener el número de moles del etano, 0,20, sobre el número total de moles, que es 0,25 más 0,20, el mismo denominador que para la fracción molar del metano, y nos da 0,44, de tal manera que 0,44 más 0,56 nos tiene que dar 1. Es decir, que fracción molar, la sumatoria de las fracciones molares de la solución debe ser 1. Recién veíamos en el ejemplo del café, al cual, o mate cocido, al cual le agregábamos, por ejemplo, sacarosa, que es azúcar, y hablábamos de la solubilidad. Podemos definir la solubilidad como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Generalmente se toman 100 gramos. La solubilidad está afectada por la temperatura y tenemos las curvas de solubilidad de diferentes sustancias. Por ejemplo, acá vemos en esta gráfica la solubilidad en función de la temperatura para diferentes sustancias. Entonces tenemos que en general, ustedes ven, la solubilidad va aumentando con la temperatura. Tenemos para el nitrato de potasio, nitrato de sodio, bromuro de sodio, bromuro de potasio, cloruro de potasio. Profesor, ¿me escucha bien? Sí. ¿Por qué apretar el botoncito que dice ocultar? Es que no se ve bien la gráfica. ¿Cómo? Sí, podría presionar donde dice ocultar para ver bien la gráfica. Sí, disculpe. Un segundito. Por eso les decía, es solubilidad en función de la temperatura. Esto más que nada yo les muestro para que tengan un concepto claro de solubilidad. Yendo a la vida práctica, cuando ustedes, por ejemplo,
están preparando una agua y ustedes agregan una cucharada de sal, lo van a ver mejor con sal gruesa, ustedes van a ver que para aumentar la solubilidad, que en este caso es cloruro de sodio, generalmente el calor hace que se disuelva mayor cantidad de la sal en agua. Ese es el concepto. Ya más adelante vamos a profundizar en el tema de solubilidad, que es un tema fundamentalmente químico. Las propiedades coligativas, que ya las vamos a analizar más detenidamente cuando veamos el estado líquido, están referidas a las propiedades que tienen las soluciones con solvente puro. Entonces, son propiedades físicas las propiedades coligativas y están coligadas, y ahí su nombre, porque dependen fundamentalmente del número de partículas de soluto que tiene. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Bueno, tenemos la ebulloscopía, la crioscopía, la presión osmótica y la ley de Rapp, que son aplicaciones prácticas del estado líquido. Acá tenemos disminución de la presión de vapor, que es la ley de Rapp, aumento de la temperatura de ebullición, que es la ebulloscopía, disminución de la temperatura de fusión, que es la crioscopía, y la presión osmótica, que es la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de solvente puro a través de una membrana semipermeable. Un segundito. Bueno, un poco para modo de repaso sobre lo que hemos visto, tenemos acá que las soluciones están formadas por varios solutos y un solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente y lo identificaremos. Eso es muy importante con un subíndice 2. Soluto es 2, solvente es 1. Generalmente el soluto, ya les repito, se encuentra en menor proporción y el solvente es aquel que tiene el mismo estado de agregación de la solución. Entonces acá le habla de la sacarosa, que es el azúcar, en agua líquida y se forma una solución líquida, por lo tanto el agua es el solvente. Bueno, tenemos los tipos de soluciones, soluciones binarias, ternarias, cuaternarias y de multicomponente. La binaria formada por soluto y solvente, las ternarias que están formadas por 2 solutos y un solvente, las cuaternarias por 3 solutos y un solvente, y la de multicomponente es de isolutos y un solvente, siempre es un solvente. Acá vemos en esta diapositiva los tipos de soluciones, soluciones líquidas, soluciones gaseosas y soluciones sólidas. Un tipo de solución sólida era, como yo les había dicho, el bronce, que estaba formado por cobre y zinc. A los efectos nosotros vamos a trabajar solamente con soluciones de sólido, líquido y de líquido-líquido. Por ejemplo, líquido-líquido, que es alcohol en agua, y líquido sólido, sal en agua.
Y esto es el caso de la solubilidad, cuya curva hemos analizado. En el caso de solutos líquidos y sólidos, generalmente aumenta a medida que crece la temperatura. Para el caso de solutos gaseosos, esta aumenta a medida que desciende la temperatura y crece la presión. Y esta es la misma gráfica que no la veían muy claro. Acá les muestro cómo es para el clorato de sodio, nitrato de potasio, sulfato de cobre, cloruro de sodio, sulfato de potasio, y es solubilidad, que es masa de soluto en cada 100 gramos de solvente, en función de la temperatura. Y esta es para el caso de los gases, cómo la solubilidad desciende con la temperatura. ¿De qué depende esa solubilidad? Depende de la naturaleza o propiedades químicas del soluto y solvente. De que el solvente sea polar, como el agua, que es un solvente polar, el alcohol, el amoníaco pueden disolver solutos iónicos. Entre estos, la mayoría de los compuestos inorgánicos como óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. Tenemos cloruro de sodio en agua y esta es la interacción que se produce. Acá tenemos la molécula de agua y acá tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, donde el azul es el cloro y el sodio está acá en más pequeño, porque el cloro tiene 35,5 su masa, mientras que el sodio tiene 23. ¿Cómo se produce la interacción? Bueno, acá la tenemos un poco. Yo voy a ver si logro encontrar una animación de esa interacción entre las moléculas de soluto y solvente. Desde ya, esa interacción o choques que se producen entre el soluto y solvente hace que se solubilice, aumenta la solubilidad, porque está aumentando el contacto entre el soluto y solvente. Esa es la razón por la cual ustedes generalmente mezclan o agitan el café para que se disuelva el azúcar en su solución. Los solutos no polares se disuelven en solventes no polares. Esto se refiere fundamentalmente a los solventes orgánicos, como puede ser benceno, tolueno, tetracloruro de carbono. Cuando ustedes tienen una grasa y quieren disolver, o una pintura y quieren disolver, sacar esa mancha, tienen que utilizar un solvente orgánico. ¿Por qué? Porque las moléculas de ese tipo de sustancias son hidrófobas, es decir, tienen fobia a las moléculas de agua. Bueno, acá tienen la fracción molar, que es el número de moles de solvente sobre el número total de moles. Siempre el subíndice 1 es para el solvente y el 2 para el soluto. Las soluciones pueden ser no saturadas, cuando la cantidad de soluto es menor que lo que indica la solubilidad; saturada, cuando la cantidad de soluto es igual a la solubilidad; y sobresaturada, cuando la cantidad de soluto es mayor que lo que indica la solubilidad. Este último, de sobresaturada, es un equilibrio metaestable, es decir, inestable. Si ustedes agregan una pequeña cantidad, se produce la precipitación del exceso de soluto sobre la saturación que tiene la solución. Bueno, estos son los ejercicios que lo vamos a dejar planteado. ¿Profe? Sí. Después la presentación, esta presentación después la sube al aula o al grupo WhatsApp. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre la presentación anterior y esta, voy a sacar una en conjunto
y les voy a poner en el WhatsApp. Pero de hasta mañana. ¿Está claro? Sí, profe, no hay drama. Bueno, profe, gracias. Un segundito. Bueno, una de las cosas que yo les quería significar es la siguiente. Ustedes saben que en la Universidad Tecnológica, cuando funciona normalmente, es decir, las clases son presenciales, las clases son obligatorias, tanto la teoría como las clases prácticas.